Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Damos inicio a una sesión más de nuestra Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales de este martes 30 de agosto para poder continuar con el proyecto de ley en trámite constitucional que permite excepcionalmente la transferencia en dominio de terrenos de playa fiscales en las condiciones que se indica con el objeto de regularizar la propiedad y promover la inversión. Este es el boletín número 14.693-12. Nos acompañan como invitados presencialmente el gobernador regional de Antofagasta, el señor Ricardo Díaz. Gracias, Ricardo, por estar aquí presente. Están además telemáticamente desde sus regiones, desde sus territorios, el gobernador regional de Arica y Parinacota, el señor Jorge Díaz. Muchas gracias, gobernador, por estar presente también con nosotros, por estar conectado. El gobernador de la región de Atacama, el señor Miguel Vargas, y entiendo también que su asesora, la señora Carla Zúñiga, y la señora gobernadora, perdón, de la región de Tarapacá, no, desde la gobernación de la región de Tarapacá, la jefa de la división jurídica, la señora Rosa Alfaro. Gracias también a la señora Rosa Alfaro por estar conectada y en representación de la gobernación. Quiero mencionar que en el caso del Senado, las comisiones, porque sé que ustedes también han estado a veces presencialmente conectados con la Cámara, diputada y diputado, somos 5 los senadores y senadoras, así que está aquí presente el senador Durana de la región de Arica y Parinacota, el señor Latorre de Valparaíso, ¿cierto?, en representación, y la señora Isabel Allende también presente y se ha excusado, pero vamos a ver si lo puede reemplazar alguien, el senador Gaona, que forma parte también de nuestra comisión. Así que desde ya les quiero dar las bienvenidas, el agradecimiento de poder estar en esta comisión hoy presentes y conectados, porque sé que las agendas y los compromisos son bastantes, así que muchas gracias. Y partí al revés, señora secretaria, pero si es que hay cuenta, le doy la palabra, y si no, partimos obviamente con la exposición de los señores gobernadores para la discusión de este proyecto de ley. Sí, presidenta, hay cuenta. En primer término, las excusas de la ministra de Bienes Nacionales, señora Javiera Toro, por no asistir hoy día a la comisión debido a compromisos contraídos con anterioridad. En segundo lugar, hay un oficio del Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente de la región metropolitana, mediante el cual expresa su preocupación por el bajo presupuesto que históricamente han tenido todos los servicios, los organismos públicos con competencia ambiental. Lo que por la creciente, lo que se habla también, ocasionando un descrédito, opinan en las instituciones ambientales. Solamente eso, hacen llegar esto haciéndolo presente, no piden audiencia, nada, pero lo hacen presente, eso es. Gracias, señora secretaria. Recordemos que ayer tomamos un acuerdo para poder invitar al ministro de Hacienda a propósito de la presentación que hizo la ministra de Medio Ambiente y de esa forma representarle a aquellos proyectos que no tienen informe financiero, no están con recursos relacionados, y me parece pertinente a propósito de lo que ha llegado que podamos entregárselo también cuando el ministro de Hacienda venga, hacérselo ver. Así que Perdón, sí. presidenta, de hecho esta presentación estaba dirigida al presidente de la Comisión Mixta de Presupuesto, al senador Juan Antonio Coloma, y él la derivó hacia la comisión para que tomáramos conocimiento. Perfecto, muchas gracias, señora secretaria. Vamos a darle entonces la palabra y vamos a partir por quien está aquí presencial. Solo recordar que nuestra comisión está convocada hasta las 14 horas. Al señor gobernador de la región de Antofagasta, Ricardo Díaz, y sin perjuicio de que yo mencioné en virtud de la tabla de nuestra comisión cuál es el proyecto que estamos discutiendo y respecto al cual, cierto, han sido invitados, convocados, porque a mí me parece muy relevante, imagino que a todos también, y así lo hemos hecho en esta comisión, escuchar a las autoridades locales antes de tomar cualquier decisión, que lo que buscamos es poder tener mayores herramientas para el ordenamiento del borde costero, y en este caso, claro, está enfocado al menos este proyecto de ley a la macrozona norte, a las primeras 4 regiones en nuestro país,
Y sin perjuicio de aquello, porque el gobierno tiene que tomar una decisión, si continuar en este proyecto o presentar una alternativa, nos parece muy relevante saber la fuente cómo debería avanzar la respuesta del Ejecutivo y también, evidentemente, el día que nosotros vayamos votando esta iniciativa u otra, de la misma manera. Así que, gobernador Ricardo Díaz, le doy la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a los senadores por esta recepción acá en la región de Valparaíso, de poder venir a plantear la visión desde los territorios. La verdad es que nosotros creemos, por lo menos desde la región de Antofagasta, y por lo menos eso es lo que se ha visto, yo creo que en prensa en los últimos días, que ha faltado gobernanza respecto de la administración de el borde costero. Tenemos nosotros allá en la región de Antofagasta, en los últimos años, hubo una inacción de los distintos gobiernos en poder ir generando instancias de regulación, instancias de gobernanza de lo que significaba el ir adquiriendo terrenos, el ir generando estas viviendas de segundo uso en todo el borde costero. Durante la administración anterior, nosotros vimos cómo, a pesar de que como gobierno regional nosotros hicimos varias denuncias de ciertos loteos que eran exageradamente amplios para viviendas de segundo uso, en sectores en donde la producción general era más bien el recoger algas y la pesca, afectando la posibilidad de mantener esa actividad productiva, no hubo mayor control, no hubo mayor seguimiento. De hecho, cuando uno revisa lo que fue, por ejemplo, esta expulsión de esas tomas VIP, y uno va viendo lo que ha ido haciendo el actual gobierno, se han hecho más de 50 expulsiones, se han ido sacando tomas irregulares. Más de 40 procedimientos se ha hecho por parte de la delegación presidencial actualmente. Entonces, uno ve que antes no hubo esta voluntad de poder regular el borde costero. Y por eso nos parece que es muy interesante que exista un procedimiento, una forma de empezar a darle gobernanza a esto. Ahora bien, para nosotros como gobiernos regionales, este tema del poder adquirir terrenos de bienes nacionales es un tema que es relevante, pero que genera ciertas dificultades. Gran parte de los terrenos de la región de Antofagasta que yo represento, el 75% de los terrenos de la región de Antofagasta son terrenos fiscales. Y había una política desde el nivel central de empezar a vender estos terrenos, de empezar a concesionarlos, que es una política que, claro, que desde acá, desde el nivel central, aparece bien atractiva, que genera más ingresos al fisco y que sin duda siempre se justifica que eso significa que son más ingresos para los gobiernos regionales. Pero no sé si cuando uno lo mira desde la región es tan bueno. Me explico. Los ingresos que tiene mi región del Fondo Nacional de Desarrollo Regional son alrededor de 83.000 millones de pesos. De esos 83.000 millones de pesos, ustedes saben por esta famosa frase del equilibrio fiscal, se van distribuyendo ingresos más o menos semejantes o cercanos en las distintas regiones que van variando por la cantidad de población que hay. Por efectos de administración de terrenos concesionados o venta de terrenos de mi región, a nosotros nos llegan alrededor de 17.000, 18.000 millones de pesos. Esto significa que la propia región se autoabastece en casi un quinto, un cuarto de los ingresos de su propia región. Y eso hace que las regiones que tenemos mayor cantidad de terrenos fiscales, vamos generando mayor cantidad de ingresos, pero eso nos pone en una situación de desventaja con el resto de las regiones. Esto significa que el nivel central deja de entregarme 16.000 millones de pesos. Entonces, ahí es cuando, por lo menos desde mi región, viene esta queja constante de que una vez más la riqueza de la región se va, porque el porcentaje que viene de vuelta de ventas de terrenos no es mayor. El vender tantos terrenos en mi región no me significa mayor ganancia o no me significa mayores ingresos. Se mantiene siempre el equilibrio fiscal y lo que significa en concreto es que se pierde la posibilidad de transferencias desde el nivel central de mayor ingreso. Entonces, eso es algo que
que yo resguardaría. Yo no sé si el mejor camino es enajenar tantos bienes del Estado. Yo creo que quizás la postura debería ser más bien ir pensando hacia concesiones o hacia arriendo, más que enajenación de bienes. Sobre todo cuando está esta transferencia de competencias, que los gobernadores vamos a ver el comité de borde costero, que nos va a dejar quizás, tanta enajenación de bienes, nos va a dejar poco que administrar. Y eso es algo que hay que considerar. Pero otro aspecto que yo creo que también hay que considerar es cómo funcionan los servicios en las distintas dependencias regionales. En el proyecto de ley no se establece, por ejemplo, sistemas o estudios de planimetría, ni tampoco se establece cómo se van a hacer los loteos. Todos estos terrenos que se pretenden regularizar como una falta de gobernanza son bastantes terrenos que en realidad no están loteados, no existe el catastro de los mismos. Entonces, lo más probable es que si se aprueba esta ley y las familias vengan aquí a solicitar las compras de estos terrenos, va a venir bienes nacionales a pedirnos a los gobiernos regionales que nosotros financiemos esos estudios de planimetría y que nosotros financiemos esos estudios de loteo. Y ahí nuevamente empieza la queja. O sea, yo quisiera que los recursos del gobierno regional se invirtieran en aquello para lo cual están establecidos, que es generar mejores condiciones en la calidad de vida. Y hoy en día los gobiernos regionales estamos asumiendo muchas cosas que el nivel central no asume. Entre paréntesis, nosotros, y ahí lo van a corroborar los gobernadores de la zona norte, yo estoy invirtiendo este año 26.000 millones en temas de seguridad. Yo estoy subsidiando al Ministerio del Interior en cosas que el nivel central debiera hacer. Entonces, le pido, Presidenta, si es posible visualizar, si va a seguir esta ley o si el gobierno va a plantear otra ley, que visualicen también que hayan recursos para hacer los estudios correspondientes para la adjudicación o loteo de estos terrenos. De lo contrario, me están generando un problema porque lo más probable es que la Seremía de Bienes Nacionales llegue a solicitar esos recursos para hacerlo. Entonces, yo creo que es necesario establecer gobernanza a lo que ocurre en mi región. Aquí hay que hacer la distinción. Hay personas que han establecido una segunda vivienda con fines vacacionales y hay personas que están haciendo negocios porque se están estableciendo algunos posibles hoteles que se quieren establecer en la región. Yo creo que eso es algo que hay que considerar también. Hay que hacer la distinción en la ley respecto de esas personas. Al contrario de otras personas que sí, algunas de estas viviendas es para su subsistencia y para su vida. Estoy pensando en las caletas pesqueras alrededor de Tocopilla. Ahí hay muchas personas que viven de la actividad pesquera y que requieren estos procesos de regularización porque requieren tener la certeza de que van a poder ejercer su actividad. Y eso tampoco lo estoy viendo, Presidenta, en la ley. Quizás que se establezcan esas distinciones. Pero yo soy de la opinión de ojalá no enajenar tantos recursos del Estado, sino que ir manteniendo cierto nivel de gobernanza que nos permita ir administrando mejor los recursos de la región. Eso por mi parte, Presidenta. Muchas gracias, gobernador Ricardo Díaz, gobernador de la región de Antofagasta. Quiero darle la bienvenida al senador Juan Castro, que llegó después de que habíamos mencionado a cada uno, y al senador Pedro Araya también, que están presentes hoy día en nuestra Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Me gustaría dar la palabra a algunos de los senadores porque el gobernador nos avisó con tiempo que ya que está presencial tiene que continuar con una agenda que tiene, entonces aprovechar de hacerle algunas consultas a él y luego vamos a continuar con los gobernadores que están telemáticamente conectados desde sus regiones. Senadores, senadora Araya, senadora Allende. Gracias, Presidenta. Saludar a los demás senadores y senadoras integrantes de la comisión, al gobernador de Antofagasta y a los gobernadores que nos acompañan telemáticamente. Simplemente sí que yo respaldo lo que ha señalado el gobernador. Este proyecto, y a mí me parece que es bastante peligroso porque primero permite la enajenación sin ningún requisito. Y en esto sería bueno que la comisión pudiera oficiar por su intermedio, Presidenta, al Ministerio de Bienes Nacionales, así como también al Ministerio de Defensa, y que nos puedan informar efectivamente de cuántos inmuebles estaríamos hablando de toma. Porque o sea, nosotros tenemos problemas en el caso de la región de Antofagasta,
hay toma en el sector de Hornito. Hoy día el alcalde de Mejillones, Marcelino Carvajal, se quejaba de lo que estaba ocurriendo en Juan López. Hemos tenido la misma situación en Antofagasta. Y este proyecto, como aparece, si uno lo lee o lo lee cualquier ciudadano, es un incentivo a la toma en el borde costero. Entonces, en esto, primero poder conocer efectivamente si hay un catastro de cuántas personas se verían beneficiadas, cuántos lugares se encuentran tomados. Lo segundo, que esto creo que debería conversarse con el Ejecutivo, que los gobiernos regionales pudieran tomar decisión al momento de decidir si esto se enajena o no, y si se enajena, bajo qué condiciones. Porque tampoco acá hay normas respecto de plan reguladores, eventualmente planes intercomunales, interreguladores. Entonces, en esto, esos detalles son importantes. Yo estoy consciente, porque me he reunido con gente del sector en Antofagasta, Hornito, Juan López, de gente que lleva arrendando por décadas y que hoy día quiere consolidar, que es una situación distinta, que probablemente sería motivo de una ley como se hizo, creo que fue en el gobierno de, no sé si la presidenta Bachelet, don Piñera 1, donde se hizo una ley de regularización de borde costero. Es que en Antofagasta se usó en el sector del Huáscar. Pero el resto del país no, pero en Antofagasta se usó en el sector del Huáscar. Entonces, probablemente un modelo similar donde hoy día tuvieran mayor presencia, sí, los gobiernos regionales, y que ellos puedan decidir qué es lo que hacen con el borde costero, porque al final del día aquí no estamos entregando un terreno al interior de la ciudad, sino que es el borde costero que puede definir o no el desarrollo de la ciudad. Entonces, en esto, ver también con el Ejecutivo qué se está pensando, si van a persistir en este proyecto o esto es un proyecto que quedó de la administración pasada. Y como digo, solicitar el oficio que Bienes Nacionales puede informar si ellos tienen un catastro de estos temas, el caso Antofagasta, lo que ocurre en Millones, Hornito, Juan López, Huáscar y bueno, todas las caletas que están cercanas a Tocopilla. Eso, presidente. Muchas gracias, senador. Le voy a dar la palabra a la senadora Allende, al senador Durana, y después, a propósito de lo que dice el senador Araya, también complementar la información de lo que dijo el Ejecutivo, que es relevante y me gustaría que también lo escucharan los gobernadores. Senadora. Bueno, como se iba a ir y hizo el esfuerzo de estar presencialmente, quería, por supuesto, agradecer su opinión. La comparto en una buena medida y lo que acaba de señalar el senador Araya. Yo quiero saber quién está representando el Ministerio de Bienes Nacionales en este momento. Si no hay nadie, yo voy a proponer formalmente que escuchemos a nuestros invitados y llegamos hasta ahí. Porque sí, la verdad es que yo creo que esta sesión tiene que tener la presencia de Bienes Nacionales, eso es lo primero. Y lo segundo, decírselo también, entiendo los argumentos más específicos, la transferencia, lo que hace, pero a mí este proyecto no me parece. En los términos en que está, no está delimitado, no hay claridad y yo creo que también es un incentivo para tomas. Y creo que esto es tremendamente complicado. Además no se hace distinción, que no es lo mismo. No es lo mismo una segunda vivienda para veraneo, cosa que hemos visto incluso en la prensa profusamente, a una gran necesidad. Y así todo, yo creo que aquí la Fuerza Armada tiene que tener una opinión muy clara, porque de alguna manera afecta directamente. En segundo lugar, no se puede ignorar que esto va contra incluso las prevenciones que se está haciendo a raíz del cambio climático. O sea, nosotros tenemos posibilidades de inundación, tenemos posibilidades de incumplir en ese sentido lo que se pretende que de alguna manera se evite. Y creo que no es menor en ese aspecto, digamos. Y resulta complejo, porque como no hay mayor distinción, aquí simplemente se hace de esta manera, sin claridad incluso la regulación, en qué términos, de qué manera, y más grave aún, yo creo que ya está bueno hablar de borde costero, o sea, ya es hora que este país de alguna vez tenga una ley de costa que sea algo mucho más integral y que comprenda todas las aristas y facetas que tiene que tener y que estén todos los actores presentes, que ya también es necesario. Entonces, por lo menos quería que ya que concurrió presencialmente y se va a tener que retirar, al menos conocer mi opinión. En mi opinión, esto no debiera avanzar en términos como está. Al menos yo no estoy de acuerdo como está. Creo que nos genera mucho más problemas que soluciones y creo que falta absolutamente la respuesta clara del Ejecutivo, a lo menos en bienes nacionales. Entiendo que vino el subsecretario de la Fuerza Armada, yo en ese momento no estaba, se acordará que tuvo un tiempo ausente por razones, en fin, de salud. Entonces, de verdad es que creo que tenía, si no me equivoco, por la información que tengo, una opinión también bastante disidente. O sea, no le parecía este proyecto. Entonces, creo que también es algo que no se debe ignorar, Y así que lo dejo hasta ahí para gobernador. Gracias, senadora Allende. Para conocimiento de la comisión, se conectó hace algunos minutos Daniela Silva. Ella es asesora jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, pero insisto, le voy a seguir dando la palabra al senador Durana Latorre, que también me la ha pedido, y luego les voy a comentar al menos lo que en mi calidad de presidenta de la comisión he ido conversando con el Ejecutivo. Senador Durana.
Gracias, presidenta. Saludar al señor gobernador regional y por supuesto también quienes están, al gobernador regional de Arica y Parinacota y de la región de Atacama. Yo creo que el sentido de este proyecto, a ver, primero quiero compartir con la senadora Allende que si no tenemos la posición del Ejecutivo con respecto a un proyecto que es presentado del Ejecutivo anterior, es clave para saber en definitiva cuál es su opinión, porque podríamos estar perdiendo el tiempo en relación al análisis completo de la importancia que puede tener un proyecto de costa o de borde costero. Cada región obviamente tiene sus potencialidades y también tiene sus defectos y yo creo que el sentido de este proyecto se enmarcaba fundamentalmente en generar la actividad portuaria y la actividad turística de acuerdo a la realidad que tiene cada una de las regiones. Yo tuve la oportunidad de estar junto al gobernador regional en lo que fue Mato Grosso, en el interés que tiene Brasil por sacar las cargas del corredor bioceánico y no me cae la menor duda que parte de concretarse este trazado que es desde Mato Grosso, donde pasa Brasil, Paraguay, Argentina, e ingresa por la región de Antofagasta, es clave la utilización de este proyecto de ley porque eso significa obviamente una cantidad importante de carga que no va a ser suficiente solo para Antofagasta y esto genera beneficios tanto para el sur como para el norte del país. Entonces, desde esa mirada, obviamente, ojalá nosotros pudiésemos tener una norma que salga muy bien consensuada, porque hoy día lo que nosotros necesitamos también es resguardar espacios importantes que existen en toda nuestra costa, fundamentalmente desde el punto de vista de generar desafíos y destinos turísticos y también desafíos y destinos logísticos y de cualquier área productiva que nosotros podamos ser capaces, porque claro, hoy día se utiliza como modelo lo que ha sido esta toma VIP que es reconocida en todo el norte del país y que muchas veces nos emplazan por qué lo hizo Antofagasta y no lo hicieron el resto de las regiones. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos una situación distinta. ¿Por qué? Porque en el caso de la costa de Arica son terrenos privados. Y la mirada que puede tener la justicia para dar la autorización de sacar una toma privada, obviamente que es distinta a cuando es un bien nacional de uso público. Y ahí, por eso es que es importante, es decir, el análisis de la ley de usurpaciones, porque esperamos que sea mejorada justamente con ese objetivo, que un terreno, porque si el día de mañana nos vamos llenando también de tomas de terreno, simplemente sacrificamos los destinos turísticos y los destinos de emprendimiento. Así es que no solo creo que vamos en la línea correcta, pero es clave entender cuál va a ser la posición del Ejecutivo con esta Comisión de Medio Ambiente, porque si no, escuchamos a los gobernadores regionales, pero no podemos profundizar absolutamente en nada. Gracias, presidente. Gracias, senador Durana. Senador Latorre. Gracias, presidenta. Bueno, saludar también al gobernador Ricardo Díaz de Antofagasta y a los gobernadores de las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Atacama, entiendo que está conectado, ¿no? Sí. Claro, si uno mira la idea matriz de este proyecto del Ejecutivo anterior, el objeto es regularizar la propiedad y promover la inversión, ¿no? O sea, claramente esa es la idea matriz, ese es el objetivo de este proyecto, es un proyecto de 2 artículos, 3 artículos, simple en principio, pero yo estoy de acuerdo con lo que plantea la senadora Isabel Allende por su intermedio, presidente, en términos de que Chile carece de una ley integral de costa, de borde costero, que armonice, ¿no?, distintos objetivos. Sin duda hay un objetivo de turismo, económico, también climático, de seguridad, ¿no? Por la crisis climática y ecológica en la que nos encontramos, etcétera. O sea, hay distintos objetivos que hay que armonizar y eso Chile no carece. Entonces, en la medida que uno avanza solo en una dimensión, que es la economicista, digamos, puede estar dejando de lado otras dimensiones importantes. Eso es un primer comentario. Y segundo comentario es que en el artículo primero, el segundo inciso, dice bueno, solicitud fundada de parte o preferentemente mediante proceso
licitatorios iniciados de oficio por el Ministerio de Bienes Nacionales, por eso es importante escuchar a la ministra de Bienes Nacionales, y previo informe favorable de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Yo creo que acá es importante también escuchar a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas en términos de el territorio, el mapa del territorio, ¿no? De cómo ven estas oportunidades de negocio, de regularización de la propiedad, etcétera, en estas regiones, ¿no? Creo que es importante escuchar ambos organismos. Tengo muchos reparos y dudas con este proyecto, más con lo que ha dicho el gobernador Ricardo Díaz. Quiero escuchar también, obviamente, las demás opiniones de los otros gobernadores, pero sí, me parece que falta todavía la opinión del actual Ejecutivo, de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y poder tener una mirada más integral sobre el borde costero en nuestro país y en la zona norte particular, porque este proyecto además se circunscribe a solo las regiones de la zona norte hasta la región de Atacama. Eso. Gracias, presidente. Gracias, senador Latorre. Senador Allende, ¿parece sobre el punto? Bueno, hice una omisión, perdona, pues, me dirigí, claro, al gobernador que estaba presente, pero la verdad es que no saludé de manera específica. Quiero saludar al gobernador de la región de Atacama, con quien tuve la oportunidad de compartir bastante cuando en esa época él era intendente y yo era senadora por la región de Atacama, así que quiero saludar especialmente a Miguel Vargas se me escapó, así que quiero eso repararlo, y lo mismo por supuesto que saludo al gobernador regional de Arica y Parinacota y a quien nos acompaña desde el Gore de Tarapacá, así que disculpas por haber hecho esa omisión, por eso, presidenta, pedí la palabra. Muy bien, senadora, muchas gracias. A ver, quiero hacer un poquito de historia porque este proyecto no lo hemos puesto en tabla en esta comisión y discutido de manera continua, sino que partimos hace, la verdad, me atrevería a decir 2 o 3 meses atrás y después nos detuvimos y seguimos avanzando en otros. Entonces, respecto a este proyecto, se escuchó al gobierno, a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas y también a el Ministerio de Bienes Nacionales, a las 2 asesoras jurídicas que vinieron en representación de la ministra, y en resumen, obviamente que ninguno está de acuerdo con el proyecto, pero sí quiero hacer un punto respecto a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, porque ellos están conscientes que en estricto rigor tendrían que, al menos desde el Ejecutivo, presentar algo desde esa línea, porque lo que se busca es que dentro de los 80 metros, porque fuera está bienes nacional en propiedad, ¿cierto? Ya sea incluso en arriendo, concesiones o incluso transfiriendo eventualmente, pero dentro de los 80 metros, donde ahí sí surge con mucha fuerza la voz de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y obviamente la Armada a través de las concesiones, es la única vía en donde alguien regularmente, como decía incluso el gobernador, podría acceder a algún terreno para instalarse, digamos, dentro de ese metraje. Eso por un lado respecto del Ejecutivo. Por el otro lado, respecto del proyecto, lo que yo concuerdo con ustedes, y lo dije no solamente hoy día, sino que en las 3 o 4 ya comisiones que hemos estado conociendo este proyecto en distintos periodos, que lo que se busca es que en el caso de la macrozona del norte del país, porque que se limite a las 4 primeras regiones del país, hacernos cargo, insisto, de lo que pasa dentro de, de los 80 metros, y si la vía, a propósito de lo que recordaba el senador Araya, es, por ejemplo, una ley de caletas 3, sin perjuicio de la prevención, ¿cierto?, o que marca la senadora Allende, que a lo mejor en otras regiones no operó, como operó la nuestra, la de Antofagasta, donde sí hubo sectores importantes de las ciudades que a través de la ley caletas 1 y la ley caletas 2 lograron una regularización, avanzar en esa línea. Yo al menos lo he dicho desde que partimos, insisto, el conocimiento de este proyecto, la discusión en esta comisión, de que no estamos hablando ni de grandes licitaciones, eso tiene que quedar afuera, no estamos hablando de inversiones privadas, ni menos de incentivar las tomas para que poco menos que cuando haya ley, todos los que de aquí en adelante se tomen algún terreno van a regularizarlo en virtud de esta normativa, o sea, también lo quiero decir. Y si la vía es, y eso lo he conversado con el propio ministro de la Secretaría General de la Presidencia, porque no nos olvidemos que él también concurrió, dado que había distintas opiniones en el proyecto, a esta comisión para al menos entregar una opinión. Ellos tienen tomado este proyecto, que si la vía es avanzar en un proyecto propio del Ejecutivo, después de lo que incluso nos podamos hacer llegar nosotros algo al Ejecutivo, dado que hemos recibido a la sociedad civil en distintas organizaciones, hoy a los gobernadores, que así sea. O sea, lo que buscamos es que sea algo limitado para poder ordenar, que evidentemente incluso no es lo mismo alguien que se acaba de instalar respecto a aquellas familias que viven allí. Recordaba al gobernador de Antofagasta las varias
caletas, yo prefiero decirle caleta que tomas, porque la verdad es que ahí se realiza una actividad pesquera, son los propios pescadores los que viven cercanos a la comuna de Tocopilla o camino a la comuna de Tocopilla, y eso creo que es el espíritu de lo que estamos buscando. Por lo tanto, si nosotros avanzamos para poder tener mayores herramientas, una política pública, porque también siento que uno no puede chocar con la realidad, o sea, acá tenemos dos posibilidades, o seguimos, en el caso nuestro, llegando, ¿cierto?, conduciendo hacia Tocopilla y mirando esto y haciendo una expresión de, uy, mira cómo está esto, cómo ha crecido, o nos hacemos cargo en un trabajo mancomunado y con la mejor alternativa entre el Ejecutivo y el Congreso para poder tener mayores herramientas, recursos, por ejemplo, lo tengo muy anotado y subrayado acá, pero ese es el objetivo. Así que yo al menos creo que si el gobierno presenta su propio proyecto, pero va en la línea de lo que al menos hemos ido todos conversando y seguiremos con la discusión del proyecto, no estamos ni cerca de votar, ni mucho menos, que así sea. Pero si no lo hubiésemos puesto en discusión, objetivamente tampoco hubiésemos levantado la alerta desde el gobierno. Así que le voy a dar la palabra nuevamente al gobernador de Antofagasta, ya sea para responder algunas consultas, entregar su opinión, y después sabemos que nos tiene que dejar y les vamos a dar la palabra a los gobernadores que están conectados. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Agradecer la instancia de poder venir a expresar la visión de la región. Yo creo que hace falta gobernanza. A mí me gustaría, como lo decía la senadora Allende, ir apuntando a un proyecto más integral que regule todo lo que dice el borde costero. Y ahí también, senador Durana, yo creo que por lo menos desde nuestra región estamos impulsando el corredor bioceánico, y ahí se hace necesario que haya regulación. De hecho, en mi región, a mí me molesta mucho lo que ocurre en Mejillones. Mejillones es un sector privado en donde cada empresa tiene como una concesión de un propio puerto y hacen lo que quieren dentro de su propia concesión. Entonces yo creo que ahí hace falta una regulación. Si estamos pensando en ir avanzando a establecer mayor inversión en lo turístico y en lo portuario, hay que generar regulación. De hecho, en Tocopilla existe la posibilidad de generar un gran puerto con un gran calado, más de 40 metros de profundidad, pero justo ahí hay una toma. Entonces, por eso se hace necesario regular, o sea, desincentivar el que se sigan tomando los terrenos y yo les pido, Presidenta, esa distinción. O sea, no es lo mismo la vivienda de las caletas, de los pescadores, que aquellos que están buscando una segunda vivienda con fines más bien turísticos y placenteros. Muchas gracias, Presidenta, muchas gracias, senador. Muchas gracias, gobernador, por haber asistido, por su opinión y que le haya muy bien en la agenda. Gracias. Vamos a continuar entonces. Le vamos a dar la palabra al gobernador. Vamos a ir en orden, ¿les parece? De Arica y Parinacota, al señor Jorge Díaz. Gobernador, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, senadoras, senadores, por habernos convocado a este espacio y conocer un poco cuál es la opinión de los gobernadores regionales respecto de este tema. Bueno, en primer lugar, indicar que, tal como lo indicaba el senador de mi región, el senador Durana, efectivamente, en el caso de la región de Arica y Parinacota, una parte importante del uso del borde costero está más bien situado en terrenos y entregados a terrenos privados, producto del desarrollo del borde costero. Pero hay una parte que están en concesiones. Ahora bien, cuando lo miramos de esa manera, quizás sería razonable consolidar estas concesiones sucesivas que han existido durante mucho tiempo y consolidar el dominio de las personas que han tenido aquella concesión. Pero por otra parte, en el marco del proceso de transferencia de competencias de los gobiernos regionales, existe la condición de que las concesiones marítimas de uso de borde costero van a estar situadas en una responsabilidad de competencia de los gobiernos regionales. Y también está abierta todavía esa competencia en cuanto a su traspaso, pero por otro lado también está en discusión la manera en cómo se fortalece una ley de rentas regionales o de presupuestos regionales que eventualmente pudiese estar incidida por ingresos que provengan de concesiones o de ventas de terrenos que se encuentren involucrados en el borde costero. En particular, nosotros en la región creemos que no es bueno vender este tipo de
de terrenos que en este rato, si bien es cierto, son fiscales, pero también tiene la Armada de Chile concesiones y autorizaciones de uso de bordes costeros. Creemos que no es un buen proyecto de ley. Sin perjuicio de que existan normativas específicas de la ley de Caletas 1 y la ley de Caletas 2 que tienen una normativa específica y aparte respecto de ese tipo de situaciones que ya están reguladas en la ley para efectivamente conceder ahí titularidades de dominio en ese tipo de espacios. Nosotros creemos que respecto de enajenaciones de bienes que se sitúen en el borde costero, no es por lo menos factible ni respaldado por el gobierno regional. Y además, cuando miramos la manera en cómo se desarrolla, por ejemplo, en el caso nuestro, parte de este borde costero también se encuentran actualmente tomas. Y que si existe un proceso de venta, eventualmente ellos pudiesen regularizar la propiedad raíz que actualmente tienen. Entonces eso, además, yo considero que de todas maneras es un riesgo, quizás no contemplado en el actual proyecto de ley porque no lo indica en ninguna parte, pero tampoco lo prohíbe. De modo tal que al existir esa laxitud normativa, existe la posibilidad de que pudiese ser utilizado también para ese fin. Parte de nuestro borde costero también está situado un humedal, que es un espacio o un área protegida, y que eventualmente también pudiese considerar actuales concesiones que se encuentran situadas en ese espacio para que personas pudiesen adquirir el dominio de manera permanente. Y que también es un riesgo, porque hoy ese espacio de humedal está protegido. Y por último, creo que es fundamental que se pueda desarrollar un uso del borde costero de manera racional. Encuentro que se tienen que convivir y compensar ambos criterios, ¿no? Por un lado, un desarrollo económico y productivo que se pueda producir en esos lugares, pero por otro, también salvaguardar los bienes fiscales. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, gobernador de la región de Arica y Parinacota, señor Jorge Díaz. Le voy a dar la palabra a los senadores y a la senadora por si tienen alguna consulta para el señor gobernador. Senador Durana. ¿Sí? Ya. ¿Les parece que los escuchemos a todos, digamos al gobernador que falta, a la señora asesora, para que luego podamos nosotros hacer las consultas a todos si es que coincide? Lo planteo por una cuestión de tiempo, a lo mejor el gobernador de Arica y Parinacota se debe retirar, si se puede quedar, ¿sí? Oiga, fue idea de su senadora. Entonces voy a plantear, yo entiendo, así que voy a plantear nuevamente la pregunta por si en el caso del gobernador de Arica tiene alguna consulta específicamente y de lo contrario continuamos entonces con el uso de la palabra. Perfecto. Bueno, yo tengo una sola consulta porque quiero ver si lo entendí bien. Usted partió indicando el consolidar el dominio de quienes han tenido concesiones por mucho tiempo. El gobernador de Antofagasta hablaba, por ejemplo, en las caletas de pescadores, obviamente, pero también pueden haber personas que no dedicándose a esta actividad, efectivamente por mucho tiempo, y cuando hablo de mucho tiempo, literalmente hablo de décadas, deben tener pueden haber tenido esta concesión, pueden estar teniendo esta concesión, ¿cierto? Y teniendo una posibilidad de regularizar su propiedad. ¿Estarían disponibles también en esa situación, avanzar en esa? A lo mejor uno podría establecer que sí, o cuando hablo literalmente de décadas, de quien tiene una concesión por más de 10, 20 años, etcétera. Claro, ahí como que sería un proyecto de ley distinto en realidad, porque sería más bien un Sí. proyecto de ley que venga a regularizar el dominio de concesiones marítimas de larga data, ¿no? Pero yo creo que si es el caso, tendríamos que delimitar cuáles son y podríamos avanzar quizás en aquello, ¿no? Pero eso es como bastante distinto al actual proyecto de ley. Uno entiende que deben convivir en un mismo espacio distintas actividades económicas, ¿no? Actividades económicas y productivas. Y está bien que nuestros bordes costeros fortalezcan el turismo en cada una de las regiones, pero de ahí a propender a que se pueda utilizar, a lo menos el proyecto de ley en su versión original, tal como fue planteado, para
transferir el dominio de manera excepcional, incluso a personas que de hace poco tiempo o actualmente puedan iniciar un proceso de posesión irregular de estos terrenos. A mí me parece que es un poco riesgoso porque además el proyecto de ley no lo prohíbe. Entonces, si es una regularización de dominio de concesiones de larga data, podríamos quizás un poco cambiaría las condiciones, podríamos aventurarnos a dialogar, ¿no? Y ahí opinar en específico, pero no me cierro esa posibilidad, creo que sería incluso favorable, ¿no? Que eso existiese, pero sería interesante conocer los alcances de ese proyecto de ley en específico. Muchas gracias, gobernador. El senador Durán ahora sí pidió la palabra, antes que se retire. Solo en función de lo que ha planteado el gobernador de Arica, esto también tiene que ir muy de la mano, porque todos sabemos en nuestras regiones que hay proyectos de inversión de borde costero del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, tiene que conversar muy bien, porque se instalan primeras piedras o se presentan distintos tipos de proyectos, y si después ese proyecto efectivamente se concreta y es parte de los terrenos que están disponibles a ser licitados el día de mañana, creo que ahí se genera un compromiso. Por eso que hay que tener mucha claridad con respecto al borde costero, cuáles son los planes que tiene el Ministerio de Obras Públicas y cuáles son las intenciones que existen por parte de bienes nacionales en aquellos lugares que son bien nacional de uso público, como para terminar finalmente entregando o licitando esto. Y en eso creo que los gobernadores regionales tienen mucho que decir, presidente. Perfecto, muchas gracias, senador Durana. Gobernador, muchas gracias por su tiempo, por entregarnos su visión, su opinión, y bueno, lo dejamos liberado para que siga con su agenda, así que muchas gracias. Muchas gracias a usted, presidente, que tenga una buena jornada. Nos vemos, Miguel. Chao, Jorge, Gracias. que estés bien. Ahora sí, entonces le vamos a dar la palabra al gobernador regional de Atacama, al señor Miguel Vargas, que entiendo también está acompañado de la asesora, la señora Carla Zúñiga. Gobernador, lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto de saludarlos a todos los y las integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado. Saludar especialmente a la senadora Isabel Allende, pero se me fue la senadora, ¿no? Acá está. Bueno, ya conoce muy bien la realidad de la región de Atacama. Yo solo quiero, a propósito de lo que plantearon mis colegas, tal vez reafirmar un punto y que tiene que ver precisamente con la gobernanza. Yo creo que lo que ocurre en el borde costero y las vías para resolverlo requiere del concurso de varias entidades públicas. Yo no sé si esto solo bastará con la voluntad de bienes nacionales. O sea, de partida, la franja de los 80 metros está bajo la jurisdicción de la Armada. Por lo tanto, es muy importante qué es lo que opina este estamento público respecto a esta iniciativa legal y cuáles son los instrumentos más factibles de aplicar en un proceso de normalización o de regularización. En el borde costero también hay una convivencia entre propiedad pública y propiedad privada. De hecho, en el caso de Atacama, gran parte de las caletas, sobre todo las de la zona sur de la región, digamos desde Copiapó, Pajo Totoral hacia el sur, hasta Chañaral de Aceituno o Caleta Carrizalillo, el 100% de las caletas están emplazadas en terrenos privados. Y el problema lo resolvemos ahí sobre la base de procesos de expropiación que están emplazados en la propia ley de caletas, ¿no? Y que es un proceso que vamos a iniciar nosotros en esta administración. Ya tenemos ahí el compromiso y la colaboración del Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Portuarias. Ahora, en el caso de Atacama, si bien no se desconoce que el borde costero es de mucha preocupación para nosotros, de la misma manera que en Antofagasta queremos estimular el corredor bioceánico, necesitamos resolver el problema de la situación de las caletas, también tenemos ocupaciones irregulares en la franja de los 80 metros. No es la mayoría,
De hecho, sacando cuentas y trabajando con bienes nacionales, son más de 6.000 las familias que están en procesos de ocupaciones irregulares en el borde costero, pero la mayoría más allá de la franja de los 80 años. O sea, el problema es de administración básicamente de bienes nacionales en Atacama. Estamos hablando de familias que fueron catastradas en el año 2018. Ahora, si hacemos una proyección de lo que ha pasado hasta ahora, yo me atrevería a sostener que son más de 8.000 las familias que están emplazadas en el borde costero bajo procesos de ocupación, segunda vivienda preferentemente. No quiero desconocer que hay algunos que son primera vivienda y que necesitan resolver el tema de la propiedad o de la primera vivienda. Ahora, lo que se ha hecho ahí, y es un caso bien especial en nuestra región, es un plan piloto, es una venta directa, es un proceso de normalización de las ocupaciones irregulares. Es una venta por macrolote. En algún momento se planteó una figura de los arriendos, esto en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, arriendos por macrolote, que tenía la ventaja de que el Estado no perdía la propiedad. En esta nueva figura que fue propuesta por el gobierno anterior, el Estado se desprende de la propiedad, pero traspasa los costos de urbanización a la familia, y eso hace también bien inviable este proceso. Las familias no están en condiciones de asumir los costos del agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, veredas, soleras. Porque la gente que está en el borde costero no es gente de muchos recursos, estamos hablando de gente de clase media, media baja, que aspira a tener una vivienda en la playa, digamos, que es lo que antes iba en carpa, y ahora, claro, encontraron esta vía, y como no se puso atajo a tiempo, esto se incrementó ya de una manera descontrolada, ¿ya? Pero yo siento que, atendiendo al espíritu de lo que está discutiendo la comisión, que esta propuesta requiere, en mi opinión, un análisis un poco más profundo, más detallado. ¿Qué es lo que se pretende lograr con esta alternativa de procesos de licitación dentro de la franja de los 80 metros? ¿Cómo reemplaza más eficientemente lo que ya existe? Porque actualmente esto se resuelve bajo la figura de las concesiones, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, la región juega un rol. Hay que recordar que toda concesión que se otorga en el borde costero tiene que tener también un pronunciamiento de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, que presiden ahora, en buena hora, los gobernadores y gobernadoras regionales. Por lo tanto, en esa instancia también está la opinión de distintas entidades. Ahí está la Armada, están los privados, están los pescadores, están todos los estamentos públicos que tienen algún grado de incidencia en las decisiones que se toman en el borde costero. Entonces, ¿qué cambia respecto de esta nueva propuesta de bienes nacionales? ¿Suprime la figura de la concesión? ¿Se complementa con la figura de la concesión? ¿En qué enriquece el nivel decisional respecto de las decisiones en el borde costero? Yo creo que son temas que no están muy claros en la propuesta, por lo menos en lo que vimos en el documento que nos hicieron llegar. Entonces creo que esta es una discusión que tiene que realizarse de manera mucho más profunda. Nosotros nos alegramos que nos consideren, ¿eh? Nosotros hemos tenido una injerencia bastante directa en materia de ocupaciones en el borde costero. De hecho, aquí en Atacama estamos trabajando en un plan con bienes nacionales para poder agilizar procesos de normalización, porque lo que queremos es que lo que está ocupado se pueda regularizar. Esa es la decisión que hemos tomado, por lo menos acá en la región, ¿ya? Obviamente en algún momento hay que poner un freno, ¿sí? Esto no puede ser eternamente, no podemos operar por esa vía, y esto requiere también procesos claros. Ahora, ¿cómo dialoga también esto con definiciones a nivel de planos reguladores, intercomunales costeros, el plan regional de ordenamiento territorial, que es otra atribución que también tenemos los gobiernos regionales? Algo tendrá que decirse al respecto, ¿ah? Yo creo que hay mucho que discutir todavía. Siento que no lo vamos a resolver sobre la base de un único proyecto de ley. Esto requiere un análisis más detallado, requiere una visión común. Hay muchas entidades que tienen injerencias en materia de decisiones en el territorio, particularmente en el borde costero. Y por lo tanto, bueno, ahí nosotros estamos también muy disponibles para ser parte de soluciones integrales
a problemas que son de interés muy regional. Es lo que puedo decir por ahora. Muchas gracias, gobernador. Le voy a dar la palabra al senador Castro, que a lo mejor, si quiere, el senador se sienta acá mejor para que lo puedan ver, porque no se ve en el tiro de la cámara. Sí, pero me van a Pero de escuchar lo igual. contrario lo pueden escuchar, efectivamente, Lo y escucho le damos la perfecto. palabra entonces. Sí. Gracias, presidenta. Mire, la verdad que yo creo que el problema que tenemos en el país en todas las regiones son diferentes. Sin duda que tenemos en el borde costero propiedades que son privadas y propiedades que son del Estado. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de resguardar y proteger las propiedades que son del Estado de Chile. Sin duda que tenemos, yo hablo de la región del Maule, tenemos concesiones. Esas concesiones, obviamente que hay un pago de quien se adjudica esa concesión, y también yo me imagino que hay propiedades que están entregadas sin pago alguno para apoyar a ciertos emprendimientos. Pero eso no quita lugar a que la propiedad siga siendo del Estado. Yo creo que el Estado en ese sentido debe ser garante, obviamente, del desarrollo y el crecimiento de cada una de las caletas, del desarrollo que tiene que tener su región, pero debemos ser capaces, como digo, de resguardar la propiedad, porque no sabemos lo que va a pasar más adelante. Sin duda que yo, por lo que entiendo, en algún momento el gobierno anterior, a petición de vivienda, se habló mucho de entregar propiedades del Estado para el desarrollo de vivienda. Y ahí se nos topa en la otra parte, que yo creo que hay una mala planificación de las viviendas, porque entendiendo que el borde costero, obviamente que genera mucho interés en personas en poder lograr tener sus segundas viviendas, pero eso es un tema que debemos ser más claros en ese sentido, y yo creo que nosotros aquí estamos para proteger, como digo, los bienes del Estado y resguardar el futuro, porque no sabemos lo que va a suceder en el futuro. Yo creo que van a haber grandes proyectos, viene de estas plantas desaladoras que van a ser una necesidad que se va a requerir tener terrenos del Estado para poder hacer ese tipo de obras. Entonces, se habla mucho de este tema del hidrógeno verde también, que seguramente el Estado va a entregar concesiones, donde el Estado recauda recursos también producto de estas concesiones. Entonces, un proyecto donde se traspase en propiedad, a mí me parece que no es el camino que debemos tener como proyecto de ley. Yo creo que aquí derechamente el resguardo de la propiedad del Estado y rentabilizar, si es posible, y entregar a lo mejor en concesiones para ayuda por un tiempo limitado, pero obviamente sin que se hagan grandes instalaciones y grandes construcciones que después sea muy difícil de poder erradicar. Por eso este proyecto requiere mucha discusión y yo estoy dando mi opinión porque creo que las regiones son todas diferentes. En mi región yo sé que hay concesiones y hay concesiones también honoríficas, pero, pero no es el camino. Aquí el camino tenemos que regularlo y creo que es un tema y una labor de este Congreso. Eso, presidente. Muchas gracias, senador. Es el senador Juan Castro, senador por la región del Maule. Quiero darle las gracias entonces al gobernador de la región de Atacama, el señor Miguel Vargas, que nos acaba de entregar su opinión. Gobernador, muchas gracias y como usted bien dijo, para nosotros es muy, muy importante legislar escuchando a las autoridades locales. Aquí muchos de nosotros, obviamente, no solamente representamos nuestras regiones, sino que hemos sido autoridades locales en nuestras regiones y creo que es muy importante el día a día, lo que ustedes al final resuelven y deciden y viven con estos temas. Así que cualquier decisión que se vaya a tomar, incluso si el gobierno decide ingresar un proyecto nuevo, ¿verdad? En virtud de lo que hemos ido conversando, ojalá poder escucharlos nuevamente en base a un eventual cierto nuevo proyecto. Así que me pareció que quería decir algo, de lo contrario le doy los últimos segundos para que se pueda despedir. Muchas gracias. Sí, yo creo muy importante que efectivamente se tomen definiciones estratégicas en esto, o sea, hasta dónde el Estado está dispuesto a desprenderse de su propiedad, ¿ya? Y eso yo creo que requiere una discusión muy profunda. Hasta ahora lo que ha funcionado son mecanismos de concesiones, figuras de arriendos,
Nosotros, lo decían, en el caso del gobierno anterior de la presidenta Bachelet, nos fuimos no por el camino de las ventas, en el caso de las ocupaciones, sino que por la vía de los arriendos. Yo tampoco soy muy partidario que el Estado se desprenda de su propiedad. Creo que eso requiere un análisis bien detallado, pero yo me alegro que la comisión esté considerando los distintos puntos de vista para resolver estos temas que son tan estratégicos y tan relevantes para el desarrollo de los territorios. Así que estamos disponibles si es que requieren nuestra opinión, nuestra participación en esta u otras iniciativas legales. Muy agradecido por la invitación. No, al contrario, muchas gracias, Un abrazo gobernador. y saludo nuevamente, senadora Isabel Allende. Gusto verla. Gracias, muchas gracias, gobernador. Le vamos a dar la palabra entonces a la jefa de la División Jurídica del Gobierno Regional de Tarapacá, la señora Rosa Alfaro. Primero que todo, buenas tardes a todas y todos, senadores, senadoras. La verdad es que no puedo no concordar con todo lo que han dicho los gobernadores de la región de Arica, Parinacota, de Atacama, de Antofagasta, con respecto a cuál es la realidad y la importancia del territorio fiscal en cada una de estas regiones, que son las que tienen mayor patrimonio fiscal por la naturaleza que estas regiones tienen. Asimismo, me correspondió en alguna oportunidad de mi vida profesional ser seremi de bienes nacionales en la región de Tarapacá, y efectivamente se debe tener presente lo que señalaba el gobernador de Atacama con respecto a que no solamente es importante el entregar este título de dominio, sino que también ver las condiciones en las que estas personas que podrían regularizarse su propiedad debiésemos los servicios que debe prestar el Estado ahí, como es el agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, y obviamente poder después, y que se hizo en esta región de Tarapacá, en muchas de las caletas sobre todo, Caramucho, Río Seco, San Marcos, el entregar subsidios habitacionales, y obviamente para ello tiene que haber una máxima coordinación entre todos los actores que tienen injerencia en este territorio. Nosotros como región tenemos ya aprobado nuestro plan intercomunal del borde costero, y obviamente es importante también la voz, escuchar la voz de los municipios que tienen injerencia en estos territorios donde hay borde costero, y hacer un trabajo hacer un levantamiento de línea base de cuál es el problema que queremos solucionar, y además con qué periodicidad de tiempo, porque efectivamente si queremos regularizar propiedad debiéramos poner un límite de tiempo en ese tema para evitar fomentar las tomas de terrenos en estos sectores. Así que concordamos con lo planteado por los tres gobernadores anteriores y disponibles también para poder trabajar desde la región de Tarapacá en apoyar una iniciativa que nos permita tener una gobernanza clara respecto al litoral costero o al borde costero de nuestro país y de nuestras regiones también. Muchas gracias. Muchas gracias, señora abogada, la señora Rosa Alfaro, que expuso en representación del Gobierno Regional de Tarapacá. A mí me gustaría, y aprovechando que además usted representó en la región de Tarapacá al Ministerio de Bienes Nacionales, más que una pregunta, a lo mejor compartir una reflexión, porque empezamos a recordar durante esta sesión la ley de caletas, ¿cierto? Ley de caletas 1, ley de caletas 2, y a propósito de lo que decía el gobernador de la región de Atacama, y la pregunta que planteaba, ¿hasta dónde el Estado está dispuesto a desprenderse? El senador Castro decía lo propio, ¿verdad? Y creo que aquí todos concordamos en que ejerciendo más cargos públicos hay que resguardar el bien fiscal, indiferente incluso de quién esté de turno, porque es del Estado de todas y todos los chilenos. Pero hubo iniciativas como, insisto, la ley de caletas, donde donde el Estado se desprende, pero se desprende con requisitos limitados, tanto en tiempo para que una norma al final no termine siendo un incentivo para, ¿cierto? En el caso de las tomas, por ejemplo, y también en algunos sectores, porque por ejemplo en el caso de Antofagasta, el sector del Huáscar no es una caleta de pescadores propiamente tal. Ahí incluso había actividad comercial, pero se avanzó en quienes viven en ese sector por mucho tiempo, sin exagerar, 40, 50 años, primero con arriendos, luego con concesiones y con el ánimo de poder regularizar esa propiedad. Entonces, creo que esa pregunta es clave
para poder continuar con la discusión de esta idea, que hemos ido concordando acá, y no solamente de este proyecto, porque yo creo que si el gobierno nos acompaña en esta discusión y no seguimos solo lamentando, ¿no? Sin tener una política pública, sin tener una norma actualizada, sin a lo mejor avanzar en ese mismo instrumento tipo ley caletas, pero regularizando algo que durante mucho tiempo, décadas, ya se ha llevado a cabo, difícilmente va a poder solución. Y creo que la conversación, si bien es multisectorial, tampoco es entre tantos sectores. O sea, los gobernadores regionales, los ministerios que hemos mencionado, nosotros que tendremos que legislarlo, y a lo mejor, y evidentemente, si nos concentramos en el norte del país, los mismos alcaldes a través de la Asociación del Norte, poder ser escuchados antes de tomar una decisión me parece clave, pero yo al menos soy de la idea de que el omitir o el no avanzar ha producido la situación que tenemos en nuestras regiones en el norte, que al final del día las personas empiezan a tomarse ciertos lugares, terrenos, etcétera, porque tampoco hay una respuesta más ágil desde el punto de vista de dónde se le puede entregar o un arriendo o una concesión o directamente alguna transferencia si está fuera de los 80 metros. Así que voy a dar la palabra nuevamente a los senadores, a las senadoras, si es que quisieran hacerle alguna consulta a la asesora jurídica o entregar alguna opinión, alguna reflexión. Senadora Allende. Presidenta, yo creo que me pareció escuchar lo que usted había dicho, que nos iba a comentar perdón, sus conversaciones con el Ejecutivo, pero yo creo que nosotros no podemos avanzar en esto si no tenemos más claridad. Fuerzas Armadas, Subsecretaría de Pesca, Ministerio de Economía, obviamente Ministerio de Bienes Nacionales, y yo voy a persistir en mi idea. Yo creo que no solo es eso, sino que además necesitamos claridad qué es lo que se pretende acá, porque está tan poco claro, es tan poco preciso, ni siquiera se entiende si son a nivel oneroso o no estas transferencias, y la verdad creo que le falta tanto, que tal como está, para mí resulta imposible apoyarlo. Entonces necesitamos avanzar con todas estas autoridades, como yo voy a reiterar, necesitamos avanzar como país alguna vez, tener una ley de costas mucho más amplia, y hoy día, con las nuevas atribuciones de los gobernadores, una coordinación mucho más estrecha. Entonces, yo quisiera saber qué conversaciones ha tenido usted con el Ejecutivo, y por ahora, por lo menos yo no quisiera volver a ver este tema, a no ser que vengan estas autoridades respectivas que hemos dicho. Si no, de verdad lo dejaría por ahora ahí, porque no creo que podamos avanzar nosotros, ¿cierto? Tiene que tener una respuesta del Ejecutivo en sus distintas instancias, porque aquí son demasiados actores y es demasiado relevante. Y lo que yo dije no es menor, ojo. Nosotros tenemos compromisos internacionales, incluido lo que hemos hecho en relación a la ley marco de cambio climático, no solo por la ley, sino que hay compromisos internacionales que se pide que se hagan planes sectoriales en relación al borde de la costa, por los peligros que también puede implicar. Entonces tampoco está incluso ni siquiera aquello contemplado. Entonces, en fin, quiero saber las conversaciones del Ejecutivo y ver si vienen nuevamente. Yo lamentablemente no tuve oportunidad de escuchar por lo menos al subsecretario de Fuerzas Armadas. Me gustaría realmente tener claro lo que expresó, lo que dijo. Entiendo que senador Latorta parece que tampoco estuvo en ese momento, por lo que escuché que en la sesión que vino el subsecretario de Fuerzas Armadas. No, sí, Ah. me había confundido con el otro proyecto, pero sí, Bueno. efectivamente, que Ya. vino por Rompiente. El de Rompiente, ya, claro, bueno, sí. yo no. Entonces, bueno, Sí. estas autoridades me parece que son esenciales, y claramente esto debería ser tratado de otra manera. Tal como está, a mí me parece que no da el ancho lo que se pretende, y no queda claro lo que se pretende, lo que es más grave. Entonces, tal como está, por lo menos yo no lo veo viable. Me parece súper pertinente. A ver, no sé si la perdimos la imagen o se desconectó. Bueno, pero la consulta, en todo caso, bueno, si todavía está, le damos las gracias a la asesora jurídica de la región de Tarapacá, la señora Rosa Alfaro, por acompañarnos. Ahí estaba. Y me parece muy importante lo que menciona la senadora Allende, porque, bueno, algo mencioné, pero voy a ser más clara aún, porque efectivamente después de que recibimos a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas y a las asesoras jurídicas del Ministerio de Bienes Nacionales, en donde no estaban de acuerdo con el proyecto, evidentemente, pero sí en el caso de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, el poder eventualmente consolidar propiedades de concesiones dentro de los 80 metros era una cuestión que al menos se llevaron para revisar, discutir
y también en esa oportunidad conversamos, por ejemplo, de la ley de Caleta. Dicho aquello, conversamos con la Secretaría General de la Presidencia y que evidentemente tampoco están de acuerdo con el proyecto como está originalmente, pero también quiero hacer un poco de recuerdo respecto a lo siguiente. Para mí, en este año que además me toca presidir esta comisión, lo importante es avanzar en materia de borde costero. Y también recibimos a una de las organizaciones donde efectivamente ellos decían, bueno, nuevamente desde el punto de vista de la administración del borde costero, sin que tengamos una propuesta de ley integral de costas, de océanos, incluso nos dijo la representante de la fundación, la ONG que nos acompañó, que no recuerdo el nombre de ella, pero que era muy importante poder avanzar en esa línea, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Lo que ocurre es que más allá de un proyecto de acuerdo, todos sabemos que es de iniciativa exclusiva ejecutiva porque evidentemente irroga gasto, pero si el gobierno quisiera avanzar en aquello y nosotros incluso podríamos hacer un par de ideas a través de un proyecto de acuerdo, entregársela, yo estoy más que disponible en aquello porque lo creo profundamente. Pero en el caso del borde costero y específicamente de consolidar el dominio de quienes tienen por mucho tiempo, décadas, una situación que hoy día ya es imposible sostener, porque obviamente que son arriendos onerosos y son concesiones onerosas y a veces son pescadores, como por otro lado también son personas que a lo mejor tienen un restaurante, una discoteca, lo que sea, ¿cierto? En el borde costero, dentro de los 80 metros, hacer ese distingo. Y por lo tanto, si el Ejecutivo nos acompaña en el proyecto y, por ejemplo, retira este proyecto, presenta lo propio, yo creo que sería una buena instancia como para poder ir entregándole nosotros en el trabajo que puedan hacer y nos puedan apoyar nuestros asesores, lo que hemos ido recogiendo desde las autoridades locales, nosotros mismos, porque sinceramente yo creo que estamos muy en sintonía de que estamos hablando de una cuestión limitada, respondiendo a esta pregunta de hasta dónde el Estado está dispuesto, ¿cierto?, a desprenderse. Si, por ejemplo, insiste en una ley de Caletas 3, salvando lo que decía la senadora Allende, bueno, que así sea, pero lo que no puede pasar es que no tengamos mayores herramientas, alguna política pública y no sigamos chocando con la realidad, porque uno recorre el norte y esto es una cuestión que opera, que es la realidad, que allí está. Entonces, no, creo que no hacer nada, al menos no es lo que buscamos ni lo que yo quiero hacer en esta línea. Entonces, como habían dos proyectos, y ahí si la Secretaría me ayuda, me corrige, no sé si dos o tres, pero uno que era desde el año 2013, en general borde costero, y esta que era el mensaje, ¿cierto?, de la administración del gobierno anterior, recogimos uno que era más pequeño porque era limitado. Yo también creo que podemos avanzar de manera limitada, porque si nos ponemos a lo mejor, porque la situación del norte del país, del punto de vista de las concesiones, arriendo, tomas, etcétera, dentro de los 80 metros es muy distinta que la que tenemos en el sur del país. Son otras complejidades, y acá también, evidentemente, y no la tenemos obviamente en la región metropolitana. Entonces, por eso estaba limitado y concentrado, pero yo sugiero que trabajemos nosotros, insisto, a través de nuestros asesores, para no continuar con el conocimiento o discusión del proyecto, y podamos fijar algunos límites que nos parezcan prudentes para poder avanzar en la iniciativa. Porque lo contrario, ¿qué va a ocurrir? Y yo creo que no es una buena decisión, ya sea en virtud de ese proyecto del año 2013, que es mucho más extenso, o de ingresar indicaciones para llegar a lo mismo que eventualmente podríamos concordar en virtud de otro proyecto, ya sea o del Ejecutivo o incluso, bueno, no puede operar en el caso nuestro porque son atribuciones, ¿cierto? Claro, yo no quiero, y bueno, esto voy a ser bien sincera con usted, o sea, yo no quiero avanzar poniendo este proyecto en votación, ingresándole las indicaciones que haya que ingresarle, porque yo la verdad es que tampoco estoy de acuerdo con el proyecto así como está, como idea matriz, por ningún motivo, pero, y que opere la mayoría y después lleguemos a la sala y eventualmente hasta ahí lleguemos. O sea, obviamente que necesitamos el Ejecutivo y por eso fue mi conversación con las Express y creo que podría ser una buena alternativa al retirarlo, ingresar lo propio y que sea lo más limitado posible, pero para que tenga una perspectiva, una mirada de lo que está ocurriendo en el norte del país. Lo que pasa más, perdón, Sí. pero igual está re difícil avanzar porque no solo este proyecto no es bueno y muy poco claro, muy poco específico, sino que además la realidad del norte es bien diferente aún la del norte. O sea, en algunas son mucho más terrenos fiscales, en otras son mucho más terrenos privados, en algunas realmente Atacama, en realidad el gobernador actual fue súper prudente, pero la cantidad de tomas que hay es impresionante, impresionante. Concesiones son unas, pero tomas, digamos, de muchos años, digamos, es cosa de recorrer la costa y darse cuenta. Entonces, la verdad es que las realidades son bien distintas.
Y hay algo que apuntó el senador Castro que no deja de tener razón, o sea, por eso que a mí me interesa mucho también la opinión incluso de la Marina, y nosotros en recursos hídricos, y está el senador Latorre, estamos avanzando, en algún momento ya vamos a seguir avanzando, estamos esperando las indicaciones sustitutivas del Ejecutivo en la ley de desalinización. Y es evidente que también tiene que tener un uso, por eso insisto que no ganamos mucho con una cosa así, que soluciona poco. Quizás lo marginal es decir, sí, donde hay concesiones ya y de mucho tiempo, quizás se pueda hacer una cosa muy concreta, pero en el resto no se puede avanzar mientras no se tenga una mirada completa con todos los actores, porque vamos a seguir chocando si existe la posibilidad de hacer plantas desalinizadoras como queremos nosotros, con una normativa clara, de propósito, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay otros temas que también se pueden venir, que no son menores, probablemente también en cuanto a tecnologías de otra índole, a lo mejor que también van a empezar a ser parte de esto, y situaciones que ni siquiera sabemos. El único que ha dado una cifra que escuché fue el gobernador de Atacama, que más o menos hoy día calcula en 8.000. Imagínense de la dimensión de lo que estamos hablando. Y ojo, una cosa que también dijo al pasar, pero que yo la conocí. En algunos casos son muy antiguos, en otros menos, pero la gran mayoría no tendría recursos ni siquiera para realmente hacer esos proyectos de urbanización. Entonces la pregunta es si además quién se va a hacer cargo de aquello, porque no son fáciles, o sea, no es llegar y decir agua, luz, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos todo un tema que no es menor. Y que todo se termina juntando, digamos, que lo hemos hablado otras veces, frente a la escasez hídrica que tenemos, estas demandas y presiones cada vez mayores que hay, sea proyecto inmobiliario o sea tomas, pero lo concreto es que, o divisiones, incluso como se ha hablado en el último tiempo, de predios mayores que eran en este caso agrícolas, no costeros, pero de todas maneras que terminan nuevamente haciendo presión sobre el agua y servicios básicos. Entonces, la pregunta, por eso digo, es o se tiene una mirada más integral o vamos a andar siempre haciendo parches que al final nos termina perjudicando, porque no tenemos una mirada global estratégica como país, donde priorizamos qué es lo que vamos a hacer, etcétera. Entonces, yo no puedo dejar de mencionar aquello, Presidenta, porque de verdad no me siento en condiciones de avanzar en algo que no resoluciona, sino que nos va a traer muchas complicaciones y necesitamos a todos. Y para mí sentido seguir esto, salvo quizás ver si de las concesiones otorgadas, que llevan un tiempo y que evidentemente esa gente paga su arriendo y sería, por supuesto, razonable dar una respuesta más definitiva. El resto, yo creo que realmente no nos va a dar con este proyecto de ninguna manera. Sí, a ver, ahora yo creo que obviamente que esto siendo una política pública y dependiendo del gobierno que esté de turno, si este gobierno quiere asumir este tremendo desafío, creo que tiene a su vez una tremenda oportunidad, porque al menos desde esta comisión lo vamos a ayudar a lograr ese objetivo, a tener esa mirada integral, a lograr una ley no de borde costero, sino que de costa, exactamente como decía la ONG de océano, o sea, y estamos todos, me imagino, contestes en que esto no se logra de un día para otro. O sea, pero aprovechemos estos 4 años, por ejemplo, respecto a la conformación de esta comisión, para que a lo mejor en una mesa donde nos pongamos plazo, se vayan ejecutando estas políticas públicas, se requiera, por ejemplo, una agenda legislativa en esta materia, porque se va a requerir modificar la ley, sepamos acá que vamos a tener un acuerdo indiferente de quién nos toque presidir en estos 4 años, de priorizarlo, pero yo siento que esto al ser yo lo digo así, esta es una tremenda demanda desde el norte del país, si somos capaces de unirnos desde el norte del país para trabajar en conjunto con el Ejecutivo, evidentemente que al menos vamos a avanzar. O sea, yo creo que en 4 años vamos a avanzar si es que nos proponemos sacar adelante una normativa más integral en esta línea. Y efectivamente yo creo que lo que cae de sentido común, cuando uno habla de consolidar el dominio de quienes han pagado durante décadas su arriendo, su concesión. Por ejemplo, alguien recién me recordaba que estén al día. Obvio también que estén al día, ¿no? A lo mejor alguien que lleva, qué sé yo, 2, 3, 4 años, bueno, está bien, a lo mejor también está la pandemia, todo lo que ocurrió, pero lo que voy es que premiando aquello también, en algún momento puede tener esa esperanza de poder ser dueño, como ocurrió, insisto, con las leyes de Caleta. Pero sí, yo les quiero transmitir algo, yo no quiero soltar este tema, o sea, creo que tenemos que hacer el esfuerzo para hablar con el gobierno, proponer incluso desde esta comisión quiénes deberían estar,
recogiendo lo que han planteado las organizaciones y los mismos gobernadores y trabajar en esta propuesta para entregarse al Ejecutivo y que se haga parte, porque si algo sí yo le pedí, y lo quiero decir de esa manera, al gobierno es que retirando este proyecto podamos avanzar en algo. O sea, no, porque si no, por último, nosotros, claro, lo retiran para que no sigamos avanzando, pero podemos recoger el otro, ¿cierto? Que es del año 2013 y seguir avanzando igual. Y yo creo que esa obviamente no es la idea, ni tampoco mi ánimo, ni el ánimo, me imagino, de esta comisión. Así que yo creo que tenemos una tremenda oportunidad y creo que desde esta comisión se puede hacer harto. Yo creo que se puede hacer harto en esa línea. Y ahí surgió una idea que yo la recojo de muy buena forma, que es separar las ideas, o sea, a lo mejor, bueno, revisemos, un gobernador pedía también, no, el senador Araya, el catastro, por ejemplo, de cuántas concesiones y arriendos hay, eso lo tiene que tener, bienes nacionales, obviamente, y el Ministerio de Defensa, y con ello ver, ¿cierto?, cuál es el límite o los requisitos, como, por ejemplo, pagar esto durante más de, no sé, 10, 20, 30 décadas, y por el otro lado empezar a trabajar con una normativa o una propuesta más integral, y yo en eso al menos voy a estar muy, muy disponible. Bueno. Ya, bueno, yo lo voy a tratar de empujarle y dejo ir contando. Está bien. Que se arme una comisión. Exacto. Está disponible. Se arme una comisión Sí. donde están todos los actores y ahí nos orientan. Pero si Sí. están dando esto en esta manera como está hoy día, yo por lo menos no. Sí, está bien. Perder el tiempo, porque no da ninguna respuesta real, salvo los que quieran. Sí. Algún proyecto inmobiliario muy urgente, pero la verdad es que No, hay que dejar de fuera lo inmobiliario. Sí. Yo lo que sugiero, Presidenta, no sí. toda la comisión, yo creo que va a haber acuerdo, estamos los 3 senadores, los 4 titulares, de decir que el gobierno arme una mesa con todos los actores. Sí. Arme una mesa, discutan el tema y digan hasta dónde quieren llegar, porque yo entiendo que urge que este país tenga una ley de costa, o sea, una mirada mucho más integral, pero también entiendo que es un buque mayor y que el gobierno de alguna manera explicite hasta dónde quiere llegar o que es posible en un horizonte de tiempo de aquí a 4 años. O sea, no es el gobierno me diga la mesa, de estudiar los 2, 3 meses, de tener realmente todas las opiniones, pueda decirnos con seriedad, mire, esto es lo que nosotros estamos disponibles, esto podemos avanzar, esto es el compromiso. Otro, sí, ahora yo por lo menos sí. que lo ponga en tabla porque bueno, no quiero perder tiempo en algo que no tiene salida. Tal como está, no tiene salida. Sí, pero senadora, yo también les quiero pedir lo siguiente, dado que estamos los 4, es que por la mesa, obviamente adelantándole que estamos hablando de una propuesta integral, de una ley de costa y con el catastro al menos de lo que tenemos hoy día. No, ni la comercial, de lado el mensaje, ¿cierto?, del gobierno anterior, este proyecto que estamos conociendo, y me parece importante con esa información de los catastros, tanto de bienes nacionales como de defensa, dependiendo del metraje donde se encuentre, poder evaluar una consolidación de aquellos que llevan, insisto, décadas pagando su arriendo y su concesión, donde entran personas que evidentemente, como llevan décadas, viven ahí. O sea, no, ¿cierto? Nadie sostiene por mucho tiempo. Eso lo podríamos hacer distingo, pero se los planteo al título senador, se los planteo porque cuando yo converse con el ministro, con el Ejecutivo, le quiero plantear, digamos, las dos alternativas por separado. Senador Durana. Presidenta, yo concuerdo plenamente con lo que hemos conversado en esta mesa, pero ¿qué pasa si el Ejecutivo no muestra interés con respecto a sacar adelante un proyecto que es una necesidad mayor en las regiones del norte? Estamos claros que Chile es un largo país, por lo tanto, no todas las regiones impacta de la misma manera una ley de borde costero o una ley de costa. Entonces, frente a las opciones que nosotros nos vamos a generar dentro de esta comisión, yo solo quiero entender que frente a un proyecto que está efectivamente presentado en la comisión, ¿cuál va a ser la voluntad, al menos, para entender la realidad de lo mismo que han planteado los señores gobernadores y buscar una salida alternativa si no contamos con el concurso del gobierno? Ir al gobierno a la propuesta de la presidenta. ¿Estamos de acuerdo en eso, senadora Durana? Sí. Que le planteamos al gobierno y sí. una vez que el gobierno nos diga, ahí vamos a tener idea. Yo me voy con ese mandato.
Sí, gracias. Bueno, entonces por haberse cumplido el objeto de la Última sesión. cosita, Perdón, senador solamente Durana. quiero responder si ha habido, responder no, preguntar. Ujú. Si ha habido respuesta con respecto al oficio que se, no, de las rompientes, ¿Y sí. ese se fue a bienes nacionales? Pero no ha habido nada. Mándemelo por WhatsApp y yo voy a mandárselo a mí. Esperemos finalmente, bueno, veamos qué pasa este fin de semana. Gracias, Durán. Por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta. Recording stopped.